Gracias, hermano. A veces falta, a lo mejor no fe, pero falta como tener esa devoción hacia con Dios y esa comunicación con Dios, ese deseo de hablar con Él, que en realidad si no lo hacemos es por falta de fe. Porque si sabemos que Dios provee todo lo espiritual que nosotros necesitamos para glorificar su nombre y no nos acercamos a Él, pues se resume en falta de fe. No podríamos llegar como a culpar a Dios y decir, pero tú eres el que da la fe, por eso no me acerco a ti, porque nos ha dado una escritura para crecer en ese conocimiento. Entonces, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios se revela a través de todas las escrituras. Ahorita que leíamos el Proverbio 3, el número 5, dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces, amados, no nos apoyamos en nuestra propia prudencia en alguna necesidad o en alguna tormenta o en alguna situación que se pone difícil? Es más normal que nos apoyemos en nuestra propia prudencia a que vayamos al libro del Señor a abrirlo y buscar ahí consejo, o que nos postremos a orar de inmediato en tal necesidad. El Señor sí nos va capacitando y a veces hace en contra de nuestra voluntad cosas que no podemos entender, pero si tú y yo comprendemos que este tema de la fidelidad de Dios nos es revelado para que tú y yo podamos acercarnos a Él confiadamente, es una bendición. Y si tú buscas fidelidad, a lo largo de toda la Escritura aparece la fidelidad de Dios. Nunca ha habido ni un caso, hermanos, en toda la historia cuando Dios no fue absolutamente fiel a cada palabra que Él ha hablado. Ahora ponte a pensar, ¿por qué si sé tales declaraciones? ¿Por qué seguimos sin ir a Él, sin acercarnos a Él? No digo como congregación o los lugares, los días de culto, sino me refiero a las necesidades que tú y yo tenemos todos los días. Todos los días tenemos necesidades de Él, ya sea para apartarnos del pecado, o por alguna preocupación del trabajo, de la escuela, de mi vida cristiana, con mis hijos, de cualquier tema, hermanos. Si sabemos que Dios es fiel y que Él nunca ha fallado a las palabras que tiene escritas aquí, si estamos leyendo que si nosotros le reconocemos en todos nuestros caminos, que Él va a enderezarlos, va a enderezar las veredas. Si sé que Dios me dice que no sea sabio en mi propia opinión, si sé que si guardo sus cosas, Él va a hacer prosperar mi camino, ¿qué estamos haciendo a veces perdidos en otro lugar? Entonces definitivamente tenemos que luchar contra nosotros mismos. Tenemos que luchar contra la inactividad espiritual que tenemos y la falta de comunicación con Dios. El viernes compartía un mensaje muy ligero, pero muy importante, acerca de la comunión con Dios en oración. Ponía un ejemplo muy X, pero muy importante. Si tú estás con tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿permaneces en silencio? No. ¿Y por qué si nosotros sabemos que el Señor es como el mejor amigo y aún más que eso, permanecemos en silencio con Él? ¿Acaso lo limitamos en cuanto a su omnipresencia o su omnisciencia? ¿Acaso creemos que cuando platicamos como si fuera una persona, como es una persona en el Espíritu Santo, no nos escucha? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué cuando oramos platicamos con Él diferente que cuando platicamos tú y yo? ¿Por qué tú y yo sí podemos platicar? No, hermano Manuel, fíjate que llegué y pasó esto. Pero ¿por qué con Dios lo tenemos que hacer de una manera tan diplomática y de una manera tan exacta? ¿Por qué, hermanos? Hay un error en nuestras mentes que nos hace creer que como yo tengo que hablar con Dios es una manera muy perfecta. Hay algunos de aquí que no se atreven a orar porque dicen, no sé orar. Es que eso es una mentira del diablo, porque no necesitas saber orar, tú necesitas saber platicar. ¿A poco tú necesitas saber platicar? Tú, Nicole, ¿necesitas saber platicar?
No, tú platicas, ¿no? Entonces necesitamos platicar con el Señor. Necesitamos platicar con Él. Él no está ni retardado, ni está como sordo, ni escucha diferentes tus intenciones o tus palabras. No, hermanos, antes de que hablemos, Él ya está escuchando. Pero a veces el no recordar esto nos genera un problema, y cuando hablamos con Dios, hablamos como con un Dios que es muy perfecto, lo es, pero que únicamente requiere oraciones perfectas o muy bien acomodadas. No, hermanos, Él es Dios. Puede escuchar la oración de un niño, puede escuchar tus pensamientos. Tú puedes hablar con Dios sabiendo que Él es fiel para escuchar a su pueblo. Él dice: clama a mí y yo respondo. Entonces, a veces nos perdemos de esta comunión porque estamos esperando como el momento exacto, o tener un momento de paz, o ya que mis hijos se duerman, o ya que no haya ruido para poder platicar con Él. Porque aún muchos de nosotros no nos atrevemos a andar en la calle e ir orando: Padre bendito, qué hermoso eres, Señor, porque me da temor que van a pensar los que están alrededor mío. Pero yo pienso que estamos llamados, hermanos, a entender esto y a apasionarnos por la fidelidad de Dios, a volvernos locos por la fidelidad de Dios, sabiendo que hay tantas promesas para que nosotros confiemos. Platiqué el domingo, entre tantas cosas, de un punto muy importante que hoy platiqué con el hermano Johnny. Le dije: hermano, tienes que recordar, que él lo sabe, pero le dije: tenemos que recordar que en el camino de servir a Dios las cosas no se van a mejorar. Tenemos que recordar día a día, hermanos, que la vida de un cristiano y el proceso de crecimiento de un cristiano no quiere decir que nos va a ir mejor en esta tierra, hermanos. Tampoco quiero decir que te va a ir peor y que te vas a ir haciendo jorobado y después vas a estar juntando corcholatas en la calle. No. Pero me refiero que la vida, los problemas, lo que acontece a tu alrededor, las situaciones que se van a presentar, no van a cambiar para bien. Al contrario, entre más cristiano te hagas, más tormento va a haber. En todos los términos, en el trabajo, en la casa, en cualquier lugar. Bueno, en la casa va a cambiar la situación, porque pues si somos fieles al Señor, Él permanece obviamente fiel, aunque yo no lo sea, pero si somos fieles a Él, Él nos va a ir bendiciendo con un crecimiento espiritual familiar, y vamos a sufrir juntos, porque tenemos que estar juntos en la familia. Mas sin embargo, muchos se van porque piensan que Dios no es fiel y no ha respondido sus necesidades. Pero eso únicamente me dice que la gente que venía a la iglesia o que va a la iglesia en busca de sus necesidades únicamente quería a Dios para saciarse. Pero la búsqueda tuya y mía con el Señor no es una búsqueda para buscar algo que quiero, sino es una búsqueda para encontrar lo único que necesito. Lo único que necesitas es a Dios. Y despojarnos cada vez más del yo, de no guiarme por mi propia inteligencia, por mi propia sabiduría, sino comenzar a seguir a Dios. Y eso, no te asustes, eso no te gusta. No te sientas único. Es que a mí no me gusta. Ya me gustaría hacer otras cosas. Yo sé, hermano. Obviamente no está limitado a que tú a lo mejor tengas planes de viajar y de pronto: no, pues soy cristiano, ya no puedo viajar. No. En tu mente que esté siempre el Señor, y donde quiera que andes puedas exaltar su nombre. El nombre que tú y yo exaltamos, el nombre que tú y yo alabamos, al que adoramos el día del Señor, es un nombre que es sobre todo nombre, y es de nuestro Dios, y ese Dios es fiel. Mientras tú y yo estemos llevando esta vida cristiana, Él nos va mostrando toda su fidelidad todo el tiempo, conforme a su palabra, no conforme a mis necesidades o afanes en esta tierra. La mayoría de los que se alejan de la iglesia del Señor en general se van porque no recibieron lo que ellos creían que Dios les tenía que dar. Hermano, tú no sigas al Señor por lo que te tenga que dar o tú necesites. Tú sigue al Señor porque es la única opción de ser salvo. La única, hermano, no hay otra alternativa.
Sigue al Señor por su fidelidad. Que seas tú apasionado por la fidelidad. Miren, vayan a Romanos 3. A lo que quiero enfocarme es que si Dios nos permite conocer sus atributos, no es únicamente porque nos permite crecer en sabiduría, sino que crezcamos en paz, hermanos, crezcamos en pasión, que al Dios que estamos adorando aquí, aún con nuestras necesidades congregacionales, y aún con que hay amenaza de que nos quiten este lugar y cualquier otra cosa, hermanos, todas esas artimañas del diablo son dardos apagados cuando nosotros estamos confiados en la fidelidad de Dios. O sea, que cualquier cosa que venga, lo que el diablo quiera poner enfrente y que quiera sacudirnos, y que venga una enfermedad, o venga la pobreza, o venga un desempleo, ¿eso qué? Si yo estoy confiado en la fidelidad de Dios, yo no voy a decir, Dios es fiel, ya me va a dar otro trabajo, aunque no me lo dé, hermano, aunque no me lo dé. Él permanece fiel a su palabra, Él ya escribió todo, Él ya lo cerró, Él ya sabe, es un privilegio ser cristiano, porque ya nos dio por adelantado lo que no merecíamos. O sea, el cristiano debería de vivir tan apasionado por el Señor, por sus atributos, pero creo que más por su fidelidad. Mira lo que dice Romanos 3, 3, 4. Entonces, ¿qué? Lo voy a parafrasear un poco, y creo que lo transcribí de otra traducción. ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios, hermanos? De ningún modo. ¿Qué dice? Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo el hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera, de ningún modo. Ahora decimos, es que yo no puedo, yo soy pecador, no merezco nada. Está bien, hermano, suframos porque sí no merecemos nada. Pero es como si de pronto vi un cortometraje de un niño que supuestamente se está ahogando, y una mujer muy guapa, pues, con sus atributos de mujer, llega ahí con el niño y empieza a darle respiración de boca a boca, y el niño los amigos están sufriendo, creo que es una película, están sufriendo, y de pronto el niño, todos los amigos llorando, y el niño voltea, abre los ojos y le cierra el ojo cuando está recibiendo respiración de boca a boca de la mujer. Y de pronto es la condición nuestra, hermanos. Es un ejemplo muy tonto, pero yo lo visualizo así. Nosotros sufrimos y parece que estamos muriendo, pero es como cuando llegamos a solas después. Sabes que no eres fiel, sabes que mientes, sabes que caes y tropiezas, pero sonríes por dentro porque sabes que es fiel Él, que no va a fallar. Hay un gozo dentro de nosotros. Ese gozo tiene que explotar y tiene que ser puesto a la práctica, hermanos. Ya sabemos que nosotros caemos y tropezamos, obviamente luchamos con la infidelidad que tenemos hacia con Dios, pero jamás va a cambiar la fidelidad de Dios. Nuestra pasión por la verdad de la fidelidad de Dios es una expresión inevitable de nuestra pasión por Dios. La fidelidad de Dios me lleva a estar apasionado por Él, hermanos. No abusar de la gracia sabiendo, pues aunque Dios sea infiel, Él permanece fiel. No, obviamente, si eres un verdadero creyente no vas a pensar así. Pero la fidelidad de Dios, hermanos, es inmutable. No cambia. Olvidándonos obviamente en estos 4 miércoles de que cuando decimos Dios es fiel, no es porque mira que ya me devolvieron lo que me debían, Dios es fiel. No podemos confundirnos. Dios es fiel a su palabra. A nosotros lo que nos tiene que llenar de gozo no es de que me devolvieron lo que me robaron, que me pagaron un bono extra, que de pronto ya soy sano. No, eso no es lo que me llama, lo que nos debe de llamar.
Lo que nos debe de llamar la atención es lo que la Escritura dice de Dios, lo que Dios ha cumplido, lo que Dios está por cumplir, de saber que Cristo va a venir, hermanos, y de saber que el cielo no es el lugar final del creyente, sino cielo y tierra unidos para hacer el reino del Señor eterno y vivir con cuerpos ya sin corrupción. Ahorita oraba el hermano Miguel este cuerpo, y es verdad, nuestro cuerpo, la carne, el cerebro, nos hace tropezar. Satanás ahí llega y nos abofetea y se burla de nosotros. Pero va a llegar un momento en que no es así. Dios es fiel, lo ha prometido. Nos vamos a gozar, vamos a vernos, vamos a estar con gozo sabiendo que tú y tu casa son salvos y en verdad tú eres salvo. Y qué glorioso, esta fidelidad de Dios se ve reflejada en toda la Escritura. Y esto es algo que nos tiene que apasionar. Yo no voy siguiendo a un Dios que está apenas forjando un camino. Yo voy siguiendo a un Dios que ya fue y vino toda la eternidad por ese camino por el cual yo voy caminando y tú también. No estamos siguiendo un Dios que de pronto se equivoca, o no estamos siguiendo un Dios que puede añadir algo a la Escritura. Hermanos, ya lo añadió, ya está ahí escrito. Todas sus promesas son fieles. Es como dicen ahí los pentecostales, que nos reímos: jala tu casa, jala tu coche, y están ahí con cuerdas imaginarias. Ellos dicen cuerdas espirituales y jalan su casa. No pensemos en lo material, pero hermano, toma el gozo, toma la paciencia, toma la mansedumbre, toma las promesas, toma la paz que el Señor ha dado a ella para los suyos, y eso lo podemos hacer. Yo el viernes les decía, normalmente pedimos por nuestros pecados perdón y está bien, pero yo les decía, por esta ocasión pide por lo que te quita tener una comunión constante con ese Dios fiel. ¿Qué te quita? O sea, ¿por qué hablas más de otra cosa que del Señor? ¿O por qué no oras como debes de orar? ¿O estudias como debes de estudiar? ¿Por qué no estás apasionado por el Señor? ¿Qué es? Cual sea el motivo y el detalle, ¿qué es lo que te quita tus ojos de Cristo? ¿No crees? ¿Dudas? ¿Te da flojera? ¿Estás cansado? ¿Estás enojado? ¿Te quedaste dormido? Eso es lo que le tienes que decir al Señor: Señor, ayúdame. Él es fiel. Él va a quitar las barreras para tener una comunicación con Él. Él va a quitar todo, hermanos, de en medio, porque Él quiere hablar con nosotros. ¿Se acuerdan al principio lo que estudiamos en el discipulado? Él es el que nos busca a nosotros. Eso no es un pensamiento cristiano carismático. Yo sé que no nos necesita, pero Él es quien nos busca. Él muestra el deseo de hablar y estar con nosotros. Eso es sorprendente, Dios, porque a mí, ¿cómo que el Señor me está buscando? Es Dios. ¿Por qué nos busca? Porque aún siendo cristianos nosotros no lo buscamos a Él si Él no nos busca primero. Nosotros lo amamos, ¿por qué dice la palabra? Porque Él nos amó primero. Nosotros lo buscamos hoy porque Él nos buscó primero. Nosotros vemos su fidelidad porque Él manifestó su fidelidad, la reveló delante de nosotros. ¿Y por qué? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que crezcamos en conocimiento? No, que crezcamos en pasión para con Dios. Que crezcamos en pasión. ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a orar por la palabra que me va a dar el Señor al día siguiente? ¿Cómo no voy a orar por los hermanos? Dios es fiel, Dios me va a dar. Dice que el que saciare también será saciado. Dice que el alma generosa será prosperada. Y no únicamente habla de lo económico, sino habla de todo en general. Yo oro mucho por mis hermanos. Él va a provocar el deseo de los hermanos de que oren por mí. Yo ayudo a los hermanos en necesidad, Él me va a ayudar cuando yo esté necesitado también. Yo voy a escudriñar, voy a encontrar allá a Cristo y mi fe va a crecer. Él es fiel. Si tú lo haces, Él lo hará. Dios existe, hermanos. Entonces, la fidelidad de Dios nos debe de llevar a que todo lo que hagamos, con la vara que midamos, sea la vara con la que Dios mide también.
también todo lo que Él piensa es lo que yo debo de pensar. Todo lo que Él habla es lo que yo debo de hablar. Porque en este caso no hay margen de error. No hay margen de error. Él es fiel. Él lo escribió aquí y dijo que así fuera. Tú y yo lo tenemos que hacer también. Obviamente no nos gusta. No nos gusta la justicia de Dios. No nos gusta la justicia de Dios. Aún no nos gusta cuando Él determina o hace algunas cosas. No nos gusta, hermanos. Pero si yo sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y yo sé que Él tiene planes perfectos para mi vida, si yo sé que tiene un plan maravilloso realmente, no terrenal, pero un plan que va más allá de lo que yo puedo pensar o creer, hermanos, debemos de descansar y estar apasionados por su fidelidad. Díganme si o no, gran parte de lo que nos frena día con día a una vida constante en comunión con Dios son los problemas y el día a día que vivimos. Los hijos, desesperanza, a lo mejor economía, la enfermedad o cualquier cosa, a lo mejor la pasión juvenil en los jóvenes o los amigos. Eso es lo que nos retira del camino del Señor. Todo eso es temporal. Todo eso el Señor lo conoce también. Todo eso el Señor Jesucristo vino también a llevarlo en la cruz. Entonces, ¿tú crees que Dios cargó en Cristo todas transgresiones, enfermedades, dolores, pecados? Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo te explicas que nosotros sigamos cargando esas cosas que Cristo ya llevó en la cruz? Entonces, ¿que no es fiel? Él dijo que lo hizo. No. Lo que sucede es que nosotros aún no confiamos en esa fidelidad. Él dijo que llevó todo ello. Nosotros no confiamos, hermanos. No habla de enfermedades terrenales, porque si no sería una contradicción. Timoteo estuvo enfermo en su estómago, él hubiera dicho: tú llevaste mi enfermedad en mi estómago en la cruz. Yo sé que también el Señor puede hacerlo, y habla también de algunas enfermedades que Él sana, las llevó ahí en la cruz también, que puede sanar todas si Él quiere, obviamente, pero habla de lo espiritual. Entonces se resume en gran parte en que no nos preocupamos en creer y abrazar la fidelidad de Dios. No a mis necesidades, sino a lo que Él ha dicho que va a hacer, lo que ha hecho, lo que vendrá. Si no nos preocupamos, hermanos, por caminar en verdad de la mano y apasionados de la fidelidad de Dios, significa que Dios no nos importa. Entonces es como: yo sé que eres fiel, pero pues no me importa, Dios, es que no entiendes mis necesidades, yo necesito otras cosas. Por eso, como hablamos tan seguido del abandono personal, el abandono de nuestras necesidades, de nuestras pasiones. En resumen, tu necesidad y la mía tiene que ser únicamente estar en comunión constante con el Señor. Ser completamente radicales en el mundo, Obviamente el susurro aún de algunos cristianos está constante. ¿Cómo? No es para tanto. Sí es para tanto, hermanos. Y tenemos que estar en constante comunión con el Señor. Que la gente sepa que somos creyentes. Que la gente se contagie. Que la gente te busque y te toque a tu puerta para que ores por ellos. Que la gente te pregunte: oye, escuché algo de Dios, cuéntame. O cuando me invitas a tu iglesia. Pero ¿sabes qué es lo que va a detonar? Obviamente el poder de su Santo Espíritu. Pero ¿sabes a tu carne qué es lo que le va a detonar el deseo de ir en pos de Él? Recordar que no es cualquier Dios, sino que es el único Dios verdadero y que ese Dios es fiel. Que si te dice: camina por esa senda de peligro, yo voy a caminar por ahí y sé que Dios no me va a quedar mal. Por eso la fidelidad no es un atributo que se repite como la santidad, pero es un atributo que se tiene que repetir en mi mente todo el tiempo. Al que sigo es un Dios fiel. El que estoy escuchando es un Dios fiel. Al que le oro es un Dios fiel que me escucha. Eso es lo que tenemos que recordar, hermanos, día con día. Dios es fiel. Dios habló aquí, hermanos. Dios cerró este libro. Dios ha cumplido todas las cosas que ha dicho y va a cumplir lo que está por venir también. Hermanos, el día del Señor va a llegar. Aunque lo dudes y aunque sea como Pedro que piensas: ya se tardó, yo creo que ya no. Yo he escuchado ya predicadores
que eran temerosos de Dios, que hablan con tanta seguridad. Sigamos educando a las próximas generaciones. Espérame, ¿quién dice? ¿Quién asegura que el Señor no viene de pronto ya en poquito tiempo? Dicen, es que no, se necesita antes la gran tribulación. Sí, yo sé. ¿Y quién dice que la gran tribulación no puede llegar de pronto? Habla de dolores de parto como el dolor de una mujer. Yo vi el trabajo de parto de Matías, de mi esposa, de Amanda, y no duró las 12 horas que duró de Andy. De pronto empezó con dolores y a las 3 horas ya estábamos en quirófano, a la hora y media, creo. Digo, hablando de dolores de parto, ¿quién dice que la gran tribulación no puede venir de pronto ya, hermano? De pronto. ¿Quién dice que no? ¿Quién sabe que todos los gentiles no han sido alcanzados o están por ser? ¿Quién dice que en esta semana todos los judíos, después de haber alcanzado el Señor a los gentiles, no son convertidos también por gracia? Entonces, ¿cómo puedo yo asegurar de que hay que preparar y hay que estar? Pues sí, todo día con día estamos en la lucha y poniendo el ejemplo, pero yo no puedo decir para el futuro de mis hijos, porque quiero que mi hijo sea esto. Está bien. Si Dios quiere, haremos esto y aquello. Lo que sí estamos seguros que es fiel. Va a llegar el Señor, hermanos, y toda rodilla se va a doblar. Va a llegar, porque aquí dice, y nunca se ha equivocado el Señor. Nunca ha fallado ninguna promesa. Nunca. La carne nuestra debate y de pronto quiere dudar. ¿Cómo? ¿Y cómo va a venir? ¿Y cómo va a llegar? Nuestra carne es así. Siempre cuestiona todo, siempre duda todo. Pero de Él no podemos dudar. De Dios no, hermanos. Va a aparecer como Él le plazca, como Él desee, como quiera, como diga la Escritura, sea literal o no, va a aparecer. Y la tierra va a temblar, y los hombres también. Y no creo que de gozo, hermanos. No creo que de gozo, porque todos seremos juzgados en otra condición como cristianos. Y algo ya que no va a cambiar, como salvos. Pero vamos a temblar cuando mi carne, hermano, vea ese acontecimiento, si aún estamos vivos, porque la Escritura dice que muchos estarán vivos ese día. Va a ser un momento de terror, ¿no? Si ven un ovni, la gente supuestamente, y se asustan, ¿no? O ven un fantasma y se espantan. ¿Qué será cuando vean al Hijo de Dios en toda su gloria? Cuando ni un ojo ha visto tanta gloria, hermanos. ¿Qué va a ser para una carne tan corrupta? Va a ser algo impresionante. Dios es fiel, lo va a cumplir, lo va a hacer. Entonces, no preocuparme por una vida cristiana que no refleja, que confía en la fidelidad de Dios, quiere decir que Dios no nos importa. Y eso me tiene que ocupar mucho en orar y decirle: Señor, quiero confiar en ti. Pero me tengo que olvidar que mi confianza no es: quiero confiar en ti, yo sé que me vas a suplir mi necesidad. No, hermanos, quiero confiar en ti. Sé que me vas a dar la mente de Cristo. Sé que me vas a dar un corazón como el de Cristo. Tu palabra dice que arrancarás mi corazón, pondrás uno nuevo. Sé que lo vas a hacer. Sé que me vas a dar las necesidades espirituales, Señor. Pero despojándonos, hermanos, de un Dios fiel a mis necesidades. Esto tiene que quedar claro, porque aún cuesta trabajo discernir. No te preocupes, hermano Héctor, Dios es fiel. Dios te va a dar tus nuevos rines para tu coche. No te preocupes, hermano Alfredo, Dios es fiel. Vas a ver que te va a dar tu escopeta para la cacería que quieres. No, hermanos, no se refiere. Yo no digo que Dios no pueda suplir para una necesidad así, lo puede hacer. Pero va más allá, una fidelidad que habla de Él. Es triste ver, hermanos, que nosotros podemos confiar más, ¿cierto o no? Y desmiénteme si no. Podemos confiar más en un amigo, en un hermano, en un padre o en un hijo que en Dios. Porque si Dios nos dice: camina por ahí, camina así, haz esto que te digo, ora de esta manera, publica mi palabra como yo te digo, alerta, congrégate, asiste a la reunión, muere por la iglesia. Y la iglesia manifiesta otra cosa.
Probablemente si yo le digo a uno de mis hijos que se caiga de espaldas, no lo piense y se cae. Pero si escuchan lo que Dios requiere de ellos, no lo hacen con tanta confianza. Entonces, realmente estamos metidos en apuros. Porque grandes cosas de lo que dice el Señor que debemos hacer no lo hacemos por falta de creer que es fiel. Es como un llamado misionero, ¿no? Que te dice que vayas a un lugar, pero de inmediato pensamos, ¿y luego? ¿De qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y mis hijos? ¿Y la escuela? ¿Y el trabajo? ¿En quién confías? ¿En ti? ¿En tu trabajo? ¿En los bolsillos llenos ahí? ¿En tu despensa con comida? ¿El refrigerador? ¿O en el que provee todo? Entonces es algo que tenemos que profundizar. Dios es fiel. Y lo que manda hacer a sus hijos es completamente diferente, radical, una locura. Y tengo que entender y tengo que confesar, porque vemos a algunos hermanos como muy fuertes en el servicio. O algunos misioneros que dices, wow. Está ese misionero David Brainerd, si no me equivoco, que fue al Ecuador o al Salvador, hermanos. Durante años estuvo buscando una civilización porque una niña de esa tribu escapó y fue a vivir a los Estados Unidos. Y por el testimonio de ella decía, pues por un lugar de ahí, el Amazonas o no recuerdo qué lugar era, por un lugar de ahí está mi tribu. Durante años estuvieron volando en una avioneta hasta que encontraron ahí señales. Los indios estos muy inteligentes llamaron su atención, se hicieron los amigables. Cuando bajaron les dieron provisión y me mataron a todos los misioneros, hermano. A todos. Las esposas, en lugar de atacar, de odiar, recordaron, Dios es fiel. Si Dios los mandó a predicar y murieron por Él, gloria al Señor, lugar tremendo tendrán en la gloria de Dios. Las mujeres abandonaron todo y fueron a servir a los asesinos de sus esposos, por favor. ¿Por qué? Porque ellos recordaban que Dios es fiel y que si Dios permitía que esas cosas pasaran, era por un propósito bueno. Después de unos años de mucho tormento, pensando que todos los días las iban a matar, ellas no dejaban de hablar el Evangelio hasta que el jefe de la tribu fue convertido por el Señor, hermanos. ¿Se cumplió el propósito de Dios o no? Sí, pero ¿bajo qué circunstancias? Entonces la clave está en recordar esta verdad. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él es verdad. Dios es el Padre. Pues ¿qué tiene si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad no habrá hecho nada, ni va a ser nula la fidelidad de Dios. Absolutamente. El Padre es fiel. El Hijo, por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Crees que sea fiel esta promesa? Es fiel. Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad del que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Tú crees que es una promesa fiel? El Consolador. Entonces, si Dios dice que va a haber consuelo en mi angustia, ¿por qué no llega el consuelo? La pregunta es, ¿tú crees en la fidelidad de Dios para con sus promesas? ¿O porque hay angustia de pronto en nosotros? Si Él prometió que me iba a dar paz y consuelo, ¿estás seguro que estás confiando en la fidelidad de Dios? ¿O estás buscando en tu propia sabiduría? ¿Por qué no llega? Señor, ¿dejaste de ser fiel? No llegó. No, de ninguna manera. Él es fiel. Nosotros somos los que nos alejamos. No amar las verdades de Dios nos conduce a una ruina eterna, hermanos. Si nosotros dejamos de confiar en la fidelidad de Dios, vamos encaminados a una ruina eterna. Porque por falta de fe en la fidelidad de Dios, que es no en la fidelidad, por falta de fe en el Señor, muchos de los planes de Dios no son hechos en nuestra vida. Es lo que platicábamos el otro día, hermanos, en domingo, el día del Señor. A veces creemos que Dios no está con nosotros por la situación tan tormentosa que está en mi vida, y no entendemos que esa aflicción es parte de su plan fiel para mi vida, y estoy buscando a Dios y Dios está con nosotros, ahí sentado a un lado de nosotros en medio de la tormenta, y yo sigo buscando
como siervo en otro lugar. ¿Y por qué no llegas, Dios? Te he pedido tanto y no quitas esto. ¿Cómo que te quites si esta es mi voluntad? Esto es lo que yo permití que te pasara. Eso es tremendo, hermanos. Como hacer a un lado los planes no agradables a mi vida, pensando que no son de Dios. Entonces, ¿a quién le atribuimos? ¿Al amarrado de Satanás? ¿Al vencido? ¿Que tiene el poder para maquinar cosas como si no fueran la voluntad de Dios? Definitivamente no. ¿No dice la palabra que de acaso de Dios no viene lo malo y lo bueno? De que tiene poder y autoridad Satanás, claro. ¿Sabes cómo la tiene también? Cuando nos olvidamos de la fidelidad de Dios. Él susurra en mi mente y Él empieza a hablarme, hermanos, y empieza a hablarte, a decir: no, te abandonó, no quiere, estás solo, ya se dejó, ni cristiano eres, vete, sigues pecando, pecador. ¿Para qué eres cristiano? Mira, de mal en peor, estás peor que antes, estabas mejor antes. Satanás, ¿cuándo? Cuando me olvido de la fidelidad de Dios. Que Él me guardará sin caída hasta el fin. No quiere decir que no tropiece, hermanos. Habla de una caída que me quede ahí, como sin morir. Él me guarda. Que me olvido del que comenzó la obra, la va a terminar. Que me olvide que no somos salvos por obra, sino por gracia. Que no importa que caigas en pecado, de pronto caigas en pecado de pronto y yo no voy a ser salvo. Espérame, cállate. Porque no es por obras. Él murió para salvarnos. Él pagó la deuda y ya la pagó. No va a haber manera de una devolución. A los que compró, los compró, hermanos, y no hay devolución. Entonces te salvó, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo entiendas, aunque la gente diga: Él te salva sin condiciones. ¿Es fiel o no? Es fiel. Amén, gracias, Señor, porque solo yo no podría. De esta manera vamos a disfrutar el cristianismo. No está malo sufrir por el Señor, pero que ese sufrimiento se manifieste en la oración, en la comunión, en el servicio, no en vivir derrotados, porque no somos derrotados, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y demostró su amor muriendo, siendo el Cordero Santo, aquel Cordero que recibía toda la ira. Es el Cordero Santo, nuestra Pascua, hermanos. Él derramó su sangre para ponerla ahí en el dintel de tu casa, en los dinteles de tu casa, hermanos. Es la sangre de Jesús. Él es fiel a eso. ¿Qué otra cosa podría faltarme? ¿Qué otra cosa yo tendría que añadir? ¿Qué me hace falta? Todo lo que nos hace falta únicamente se llama Cristo. Porque todas las otras cosas que no tienen el nombre de Cristo son mi vanagloria, mis afanes, mis deseos. Lo que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero obtener. Es increíble, hermanos. Muchos de nosotros podemos tener un llamado, fíjate, del Señor para hacer cosas inimaginables, pero no se ejercen esas cosas porque no creemos en la fidelidad de Dios. Porque aún pensamos que mis planes son los planes del Señor. El Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Puedo decir: pero bueno, este plan que voy a hacer o que quiero no es malo, es bueno y puedo glorificar a Dios. ¿Cómo sabes que ese plan es el que Dios quiere para tu vida? El plan que Dios quiere para nuestra vida es que lo sigamos, que tomemos nuestra cruz y que vayamos. Y no es un plan incierto, como te digo, es fiel su plan, ya está hecho. Cuando yo escucho el libro ya se cerró, ¿qué quiere decir eso, hermanos? ¿Que algo nuevo va a llegar? ¿Que algo nuevo se va a añadir? ¿Que Dios va a tener un plan B o un plan C para tu vida? Tú le compraste, estás dentro de Él, te compró, tú nos compraste, Señor, estamos dentro de su casa, como juguetes en un librero, hermanos, donde el niño puede hacer lo que quiera con sus muñecos. Así estamos. El problema es cuando esos muñecos toman vida y van y hacen lo que quieren y se van de las manos de su dueño. Ese es el problema. Y Dios es tan bueno, hermanos, que nos deja ir. Nos deja ir. Y nos deja ir por el camino. A fin de cuentas, el hijo pródigo regresó, ¿sí o no? ¿Y qué pasó con él? Comió alimento para cerdos. Estuvo viviendo de la peor manera. Entonces, lo que detona una vida cristiana tibia es que ese cristiano no confía en la fidelidad de Dios.
Si Dios dijo para allá, tú sabes que Dios te está diciendo para allá. Y tienes que ir, aunque el camino esté horrendo, hermanos. Aunque no agrade el camino. Y normalmente te digo algo, hermano. Los llamados que Dios tiene para tu vida y para la mía no son caminos agradables. De primera vista no son agradables. Ahí Dios nos prueba. Ahí Dios nos prueba. Yo me extraño tanto de tener una casa tan bonita en Talita, donde podemos servir. Se me hace extraño, no porque Dios no provea esas cosas tan hermosas, pero como que para de principio digo, Señor, eres muy bueno. Después como que me caen algunos 20 y digo, pues sí, tienes allí a tus hijitos directos. Los tratas como tus príncipes, Señor. No es por nosotros, es por los pequeñitos, huérfanos, etc. Pero la realidad es que cuando Dios te llama, no te llama a un lugar en donde digas, qué a gusto, esto es del Señor. No, las cosas que agradan a nuestros ojos, quien las ofrece es Satanás. Lo mismo hizo con Cristo. Estaba en un desierto el Señor. ¿Era agradable para la humanidad de Cristo como hombre? Claro que no. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? ¿Qué le puso enfrente? Parecía que Satanás estaba siendo más fiel que Dios, porque Satanás le puso, ¿qué quieres esto? Toma. ¿Quieres esto otro? Toma, dale. Satanás sabe lo que a tu carne y a mi carne nos gusta. Y nos gusta una vida cómoda, una vida bien, sin dificultades. Y mi carne me lleva a traicionar al Señor de nuevo, diciendo, qué fiel eres, Dios, por la condición en la que vivo, hermanos. Y obviamente eso también se lo atribuimos al Señor. ¿Cómo vivimos? Yo no digo que vivimos bien es porque el diablo me está dando algo, no. Pero esa mente me mantiene en pasividad y me mantiene lejos probablemente del propósito que Dios tiene como hijos, como atalayas. Y la fidelidad de Dios es lo que me tiene que mantener para caminar aún en una oscuridad tenebrosa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Mi Dios es fiel. No únicamente hablarlo como un amuletaje, completamente seguro, mi Dios es fiel. Si mi Dios me metió aquí, hay de dos: o aquí me quedo por la fidelidad de Dios, o me va a sacar. Pero mi Señor tiene el control. Y yo vine aquí por ti, mi Señor amado. Y tú eres fiel, Padre, a todo lo que tú has dicho en tu palabra y para tu pueblo. Porque hay un montón de promesas para la iglesia, hermanos, para el cuerpo del Señor. La vida cristiana, hermanos, está basada en el conocimiento de la verdad de Dios. Cuando alguien no lleva una vida cristiana saludable, no es porque sea más malo que el otro o más tonto, o no. Es que lo que le falta es confiar en la fidelidad de Dios. Si confiamos en la fidelidad de Dios, hermanos, Él se va a encargar. A lo que quisiera hoy enfocarme mucho con respecto a la fidelidad, que nada de lo que acontezca a mi alrededor cambie lo que yo creo de Dios. ¿Por qué? Porque nada de lo que acontezca a mi alrededor, o en mi vida, o fuera de mi vida, o lejos de mi vida, o cerca, va a cambiar la fidelidad de Dios. Nada. Nada de lo que me acontezca. ¿Sabes qué es lo que sucede con lo que acontece? Que me lleva a pecar pensando que Dios no es fiel. No. Aunque todos seamos infieles, Dios permanece fiel. Aunque haya un terremoto y todo se caiga y pierda todo, ¿Dios perdió su fidelidad? No. Pero ¿qué es lo que me lleva a alejarme de la fidelidad de Dios? Las condiciones que están a mi alrededor o en mi propia vida. ¿Por qué, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a cambiar todo? Me va de mal en peor. Y de pronto Dios, ¡pum!, te pone la vida de Cristo, te pone la vida de Esteban, te pone la vida de Pablo, hermanos, de todos los discípulos, de los mártires de hoy en día. Ellos lo que esperan es estar con el Rey de Reyes por la eternidad. Apocalipsis, ¿recuerdan qué dice? Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Pero en tierra no le decían. Es más, ni exaltan a Satanás.
¿Te das cuenta cuántas veces los santos de Dios mencionan a Satanás como una piedra de tropiezo? Muy pocas veces, hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros mencionamos a Satanás por la adversidad que está alrededor de nuestra vida? ¿Quién dice que es Satanás? ¿Quién dice que no es un plan del Señor en donde me está puliendo o enseñando o probando mi fidelidad? Porque la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Y la paciencia qué? Esperanza. ¿Y la esperanza qué? No avergüenza. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¡Qué bendición! No me va a avergonzar jamás. Y mejor saber que la verdad dura para siempre. Entonces todo lo que sea mentira algún día se va a saber. No hablo de tus mentiras únicamente, sino todo lo que es incierto en la vida de Dios, en lo que el Señor permite, se va a dar a conocer. Pero la verdad, que es Cristo, va a permanecer, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo, como su iglesia, como los santos, no vamos a ser avergonzados, y que todo lo que pasó y que aconteció y que aún así yo pude permanecer fiel, hermanos, me voy a llenar de gozo, y tú también, porque Dios es fiel. Dios va a cumplir lo que aquí dice, y va a valer la pena haber perdido tantos lujos y tantos paseos y tantas cosas que antes buscábamos. Aún para los niños, para los jóvenes, va a valer la pena. Dios se va a manifestar en gloria y lo vamos a ver. No es un volado, no es de que a ver si pega. Ay, espero que Dios tenga un buen plan para mí. Hermanos, no, ya es algo seguro. Vale la pena darlo todo. Aún por eso el Señor pide que mueras. Ay, ¿cómo, Señor? Pero mis cosas, ¿cómo, Señor, voy a educar a mis hijos únicamente en ti? No, ¿y si me equivoco? ¿Y si me muero y luego ellos no son doctores o arquitectos o licenciados y le batallan como yo o algo? No, porque la carne te traiciona y el diablo está ahí contento de ver cómo hacemos a Dios a un lado y aún inconscientemente decimos, no eres fiel. Yo he llegado al punto, hermanos, y lo he hablado con mi esposa, sin problema alguno, y no me importa lo que otros pensaran, aún pastores, y lo que ellos piensan lo respeto. Yo podría sin problema educar a mis hijos únicamente con la palabra de Dios, y no me arrepentiría, te lo aseguro. Porque ¿crees que la palabra de Dios es más que suficiente? Más que suficiente. Yo me atrevería, hermanos, me atrevo a hacerlo. Mas de una u otra manera estamos sirviendo al Señor en este centro de capacitación, en donde hay gente que no son nuestros hijos, que se tienen que educar. Y también confío que el estudio de algo te puede llevar a que uno de nuestros hijos sea un gran médico, un gran arquitecto, un gran abogado, lo que sea, hermanos, para que glorifique a Dios con lo que está haciendo. Yo no digo que no, pero en lo personal, si pudiera decidir por mis hijos, yo me basaría únicamente en la Escritura. Porque yo sé que el camino de los jóvenes no se va a perder. ¿Por qué? Si están en la Escritura. Porque yo sé que el niño no se va a apartar de viejo. ¿Por qué? Porque está en la Escritura. Porque sé que es fiel. Sé que es fiel. Y sé que el hombre ha adquirido muchas cosas del mundo como si fueran cristianas, y no lo son. Pero eso lleva a pensamientos muy radicales, que lo único que generan es estar enemistado con el mundo, hermano. Y esa es una bronca muy grande que pocos soportan. Pero Dios es fiel. La vida cristiana está basada en el conocimiento de la verdad de Dios. Y hablar de la verdad de Dios, hablamos de todos sus atributos: paciente, justo, bondadoso, misericordioso, lleno de gracia, lleno de poder. Todo lo conoce, en todo lugar está, es completamente fiel. Y lleno de ira también para los adversarios. Pero ¿qué falta en la iglesia? ¿Qué falta para un verdadero avivamiento? Confiar que Él es fiel, que escucha mi oración, que me da sabiduría en su palabra, que me guarda de no caer por el poder de su palabra, que su Santo Espíritu está regenerándome día con día,
que Cristo prometió presentarnos delante de Él como una iglesia sin arruga y sin mancha, que Él dijo: yo daré el pan de cada día, que dijo: a los que me temen yo acampo en su casa. Todo eso, hermanos, lo cual a veces se nos olvida, casi siempre. Que nada cambia, que Él tiene el control de tu vida y de la mía. Él tiene el control completo de tu vida y de la mía. Obviamente, cuando estamos en práctica del pecado o lejos de Él, estamos expuestos a que Satanás nos devore. Y recuerda que Satanás lo que quiere hacer es matarte, destruirte. Por eso está aquí, para matar y destruir. Para matar, Él quiere que los pecadores mueran en el intento, en el pecado. Lo que Él no sabe es qué piensa Dios. Conoce la Escritura y la usa también. Vuelvo al ejemplo de la tentación de Jesús. ¿Recuerdas que le citó textos? ¿No dice que si te avientas, sus ángeles van a sostenerte? Él lo sabe, la usa. Por eso hay tantas iglesias perdidas, porque Satanás maniobra y lo único que las iglesias buscan es su propio beneficio, tanto del que escucha como del que habla. Por eso las iglesias que tienen temor del Señor se quedan solas, hermano. Bueno, comparadas como empezaron, son pequeñas. Las que llevan años son pequeñas. Bueno, la iglesia de John MacArthur es grande también, pero no como las mega iglesias de la prosperidad que tienen cientos de miles. Dios es fiel no a nosotros, sino a Él. Y todo lo que Él ha dicho se va a hacer. Todo lo que promete se cumple. Entonces el camino está lleno, hermanos, en lo espiritual, lleno de flores, lleno de adornos, lleno de oro, hermanos. Pero en lo terrenal, el camino está lleno de espinas, oscuro, con tormenta, con temor. Pero cuando nosotros recordamos lo que Dios ha dicho, aún ese camino horrendo, maloliente, lo vamos a ver como su gloria. Y vamos a caminar ahí confiadamente y van a decir: ¿cómo tienes gozo y alabas a tu Señor en medio de la situación en la que estás? ¿Cómo es posible? Mi Dios es fiel. ¿Cómo fiel? Si mírate cómo estás, mira tu vida, cómo te ha ido, mira todo lo que has perdido, mira cómo eras antes y cómo eres hoy. Era basura, era muerto. Mi Dios es fiel, me ha levantado, me ha dado otra nueva naturaleza. Tú no lo comprendes. Si creyeras en el Señor, mi Dios, ese fiel, soberano, caminarías como yo. Imagina si no es fiel. ¿Tú crees que el Padre es fiel con el Hijo? Sí. Mira lo que dice en 1 Corintios 6:15 al 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Por qué crees que dice miembro? Porque eres la iglesia. ¿Qué es? ¿El cuerpo de quién? ¿No sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es cuerpo con ella? Hablando del mundo, ¿tú crees que Dios no tiene cuidado de nosotros si somos parte del cuerpo de Cristo? ¿Tú crees que Él va a permitir que nos perdamos allá afuera? Hermanos, entonces, ¿en qué se basa? En unirme, en ser. Esa prédica que les envié a la mayoría de Sugel de pasión por la iglesia, por favor, ¿sabes qué se me antoja, hermano? No predicar el domingo y proyectarla. Tener la certeza de que mi vida debe de ser Cristo. De que no es para tanto ir a todas las reuniones de la iglesia, orar todos los días. Si podemos todos los días vernos, hablarnos, hermanos, es necesario, porque nos perdemos fácilmente. Porque cuando no estás con la iglesia, estás con el mundo. Dime que no. Caes en los afanes del mundo. Escuchas lo del mundo. Ahorita oraba el hermano. Hablamos sin querer lo del mundo. Negamos al Señor porque vemos que ahí no podemos hablar de Él. Y cuando estás con la iglesia, ¿qué tal? Santos, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar que Él es fiel. Y que donde nos ha colocado es porque Él quiere que ahí también yo permanezca fiel. Que recuerde su fidelidad.
y manifestar, hermanos, esa fidelidad de Dios aún en cualquier circunstancia. Prepararnos para el sufrimiento que venga también, porque va a llegar, hermanos, va a llegar. Eso le llega al mundo, también nos llega a nosotros. Estamos en este mundo corrupto, aún en el sufrimiento que Satanás va a llegar en medio de esa prueba y va a comenzar a tentar y va a comenzar a ponernos ahí en una tela de juicio, y vamos a voltear a ver al Señor y ¿por qué, Dios? No entiendo si he hecho las cosas bien. El Señor va a decir: por eso, porque has hecho las cosas bien, porque va completamente en contra mis pensamientos con los pensamientos de Él. Pero el fuego va a llegar y su fidelidad no va a cambiar. Eso me da mucho gozo. La iglesia, para su gloria, hermanos, y por su gloria, su poder, su majestad, su misericordia, no ha sido sacudida por muerte. Pero ¿estás de acuerdo que va a llegar el día? Va a llegar. No vamos a vivir con miedo, al contrario. Vamos a asegurarnos que cuando llegue ese día haya gozo de saber que el hermano, ya se fue, ya nos ganó, ya está ahí, o la hermana, o quien sea, hermanos. Eso únicamente va a suceder cuando recordemos que Él es fiel. Me gozo en saber cómo el Señor nos lleva a orar por enfermos y que pronto se van. Me gozo en saber que su palabra dice que ores por él, que la oración de fe salvará al enfermo, que si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Hermanos, ¿es fiel a su palabra o no? ¿Serán salvos o no? Aunque a nadie le guste. La palabra lo dice, hermano. Obviamente esa oración tiene que ser con fe, creyendo que Él es fiel a su palabra. Si no, de nada sirve. Él es fiel, ya nos dio todo por adelantado, ya no hay que pedirle las cosas para nosotros, sino lo que tú decías. Obviamente le vamos a pedir como un padre dadivoso. Está leyendo el devocional que está mandando mi esposa. Pedirle, ¿por qué no pedirle? Pídele todo, a fin de cuentas Él decide quedarte que no. Él es fiel, Él va a dar lo que necesitamos, o a veces más. Obviamente la oración de un creyente es diferente a la de una persona que no es un cristiano. Tenemos que ir sobre esa fidelidad y tenemos que amonestar, como dice la palabra, a los hermanos que se les olvida la fidelidad de Dios y que todo el día la pasen sufriendo. Es que no, la situación y esto, espérame. Cachetadas espirituales, hermano. Reacciona. Dios te ha sacado ya de Egipto. Vas caminando por el desierto, pero ya está ahí marcada la tierra prometida. Eso mismo pasaba con Israel, hermanos. El caminar del creyente es muy similar a lo que sucedió ahí. Pero te digo algo, aún mejor, hermanos, porque ese era el pueblo de Dios y nosotros fuimos injertos, como adoptados, no como hijos legítimos, iniciales. Somos puestos ahí como añadidos, hermanos. Más glorioso saber. Nuestro Dios es tremendamente fiel, y aún cualquier palabra que pudiéramos hablar queda corta a la fidelidad de Dios. Tenemos un Dios fiel, hermanos, que si prometió cambiarnos, nos va a cambiar. Que si prometió darnos paz en momentos de tormenta, nos la va a dar. Que si prometió siempre sustentar mis necesidades, las va a sustentar siempre, hermanos. Siempre, aun cuando ya estemos sintiendo que estamos ahogando, ahí va a llegar. Pero únicamente yo voy a clamar y voy a levantar mi mano como Pedro, creyendo que mi Señor es fiel. Si no, no la voy a levantar. Ahí me voy a quedar y Dios no va a responder siempre, hermano. Pero si siempre recuerdas que Él es fiel, siempre vas a gozarte ante cualquier situación. Y siempre en toda necesidad vas a levantar tu mano y vas a clamar: ayúdame, Señor, ayúdame, aun cuando no merezcas la ayuda, que es nunca, ¿verdad? A ese Dios nosotros proclamamos. Mira Colosenses 1:28. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Que Dios nos dé pasión, hermanos, por su fidelidad. Que nos apasionemos, hermanos, por su fidelidad.
Que eso se manifieste en la oración, que eso se manifieste en la comunión, que eso se manifieste en asistir a las reuniones, en abrir nuestras casas como hasta hoy, que eso se manifieste con los vecinos, con la gente en mi casa, que se manifieste en otorgar perdón, en pedir perdón también, que se manifieste en arrepentimiento, no únicamente de labios. Hay muchos que hablan tan bonito y se expresan tan bonito de Dios, pero su vida no refleja absolutamente nada. ¿Por qué crees? ¿No temen a Dios? ¿No creen que Él es fiel aquí también a las amonestaciones, a los castigos, a la severa vara? Y por eso lo haces. Pero algo que nos va a orillar a buscar la santidad y agradar a Él es que Él es fiel, tanto para lo bueno como para lo malo también. La fidelidad de Dios se revela a través de todas las Escrituras. Nunca ha habido ningún caso en la historia cuando Dios no fue absolutamente fiel a cada una de sus palabras. Ni un caso, ¿puedes creerlo? ¿De cuántas páginas estamos hablando? ¿De cuántas letras estamos hablando? ¿De cuántas promesas no fallidas? ¿A poco no es? ¡Despiértate! ¡Despiértate! Él es fiel, no ha fallado nunca. Sí es así, hermanos, nunca ha fallado. Entonces, confiemos a Dios en oración. Confiemos en la sabiduría de Dios que nos va a dirigir. Confía que mientras tú estés haciendo sus cosas, aun cuando no sea una obra misionera o un evangelismo, que estés trabajando en algún lugar, como decía Pastor Héctor Bustamante, lo que hagas, que tú lo hagas para gloria de Dios. Confía que Dios te tiene ahí por un propósito también. Hablaba con los hermanos estos que el pastor Serafín me pidió favor de hablar con unos hermanos que estaban detenidos en la carretera. Y ellos empezaron a quejarse mucho por la situación en la que estaban. Y es que no tenemos ni para un pan ni para un pollo. Le dije, ¿a qué Dios te estás encomendando? Si mi Señor permitió que te pararas ahí en la carretera y traes niños, y sus niños chiquitos son herederos de su reino, ¿tú crees que el Señor te va a dejar sin ni un pan? ¿En qué Dios confías? Sí serás mi hermano, porque mi Señor nunca ha fallado. ¿O te ha dejado sin pan algún día de tu vida? Nunca, hermanos, nunca. Al menos con algo, cualquier cosa, pero hemos masticado. Aire, al menos. Mira, mastica. Pero siempre nos ha dado, hermanos. Bendito el Rey, porque nos da en sobremanera. Debemos creer que Dios hará todo lo que ha prometido, amén. Debemos proclamar su fidelidad a todos, amén. Pero su fidelidad, no la que el hombre cree. Vamos a leer por último Jeremías 17, 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Amén. Amén. Y bienaventurada también la mujer, no crean que únicamente es el varón. Bienaventurados, hermanos. En cualquier momento vamos a recordar su fidelidad y no vamos a caer en nada, hermanos, ni en la tentación de desconfiar, de ya me abandonó, de ya no me ama. Recuerda que no nos debe nada, y recuerda que nos salvó aún siendo pecadores. Así que ni aún tu pecado, escucha bien, ni aún tu pecado va a hacer que Él deje de ser fiel. Esto no quiere decir que peques, sino aún que cayeras en pecado y en ese momento murieras. Si ya te había salvado el Señor, no deja de salvarte, hermano. Él es fiel, amén. Entonces confiemos en el Señor siempre.
y terminaríamos con esta lección de la fidelidad de Dios. Así que contesta todas tus hojas para que el próximo miércoles me pueda poner a la par contigo en eso y empecemos con el amor de Dios. Dios es amor. Amén. El verdadero amor de Dios como atributo divino. Vamos a orar, hermanos.